días, señores jueces, señor secretario, servidores de la institución, ciudadanía en general. Señor secretario, por favor, sírvase constatado el quórum para la sesión número 234-2025-PLE-TCE. Señora Presidenta, señores jueces, buenos días. Procedo a constatar el quórum para la instalación de la sesión extraordinaria de carácter jurisdiccional número 234-2025-PLE-TC. Abogado Richard González Dávila. Presente. Doctor Juan Patricio Maldonado Benítez. Presente. Magíster Guillermo Ortega Caicedo. Presente. Magíster Joaquín Viterillenga. Presente. Abogado Ivonne Coloma Peralta. Presente. Señora Presidenta, contamos con el quórum legal para instalar la presente sesión de carácter jurisdiccional. Muy amable, señor secretario. Siendo así, señor secretario, proceda a dar lectura del orden del día, por favor. Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura del orden del día correspondiente a la causa número 260-2024-TC. Me permito dar lectura del orden del día correspondiente a la sesión número 234-2025-PLE-TCE, que corresponde al punto número 1, causa número 260-2024-TCE. Hasta ahí el orden del día, señora Presidenta, señores jueces, extendiendo una disculpa por la lectura. Disculpas aceptadas, señor secretario. A consideración de los señores jueces. Aprobado. Aprobado. Se encuentra aprobado el orden del día, señora Presidenta, señores jueces. Muy amable, señor secretario. Siendo así, la causa identificada con número 260-2024-TCE, la ponencia se encuentra a mi cargo y la he circulado en los siguientes términos. Como ustedes podrán verificar, se ha agregado la documentación correspondiente, constan los antecedentes del caso. De igual manera, se analiza la jurisdicción, competencia, legitimación activa y oportunidad. Se hace un resumen de los argumentos principales del recurrente, así como de los fundamentos para la emisión de la sentencia de primera instancia. En este orden de ideas, en lo principal, en el proyecto que se les ha circulado, se realiza el siguiente análisis jurídico. Se plantea como problema jurídico el siguiente: en la sentencia de primera instancia se garantizó el derecho a la defensa respecto a la valoración de la prueba. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, numeral 7, literal H, garantiza dentro del derecho a la defensa: 1. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se cree asistida y replicar los argumentos de las otras partes. Y 2. Presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Para el efecto se citan dos sentencias de la Corte Constitucional. En este orden de ideas, el inciso primero del artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que en los procesos contenciosos electorales, el anuncio, práctica y valoración de la prueba garantizan la inmediación judicial, oportunidad, pertinencia, contrastación y contradicción. En tanto que el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral constan varias disposiciones respecto a la carga de la prueba, su utilización, admisibilidad, tipos de pruebas, entre otros. En el mismo reglamento se determina que el derecho de las partes para conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de manera fundamentada y contradecirlas. Respecto a la valoración de la prueba, específicamente el artículo 141 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral señala que la prueba será apreciada en su conjunto por el juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y que tendrá la obligación de expresar en su resolución o fallo la valoración de todas las pruebas que le sirvieron para justificar su decisión. En el caso en examen, el recurrente, lo principal, cuestiona la valoración efectuada por el juzgador a la prueba de cargo, así como demuestra su desacuerdo ante la falta de atención a las objeciones que presentó su defensa técnica durante la audiencia oral única de prueba y alegatos. Por lo tanto, solicita a este pleno que revoque la sentencia subida en grado porque no se logró demostrar la materialidad de la infracción denunciada, así como su responsabilidad. Para dar respuesta al problema planteado, se examinarán las actuaciones constantes en la audiencia oral única de prueba y alegatos, así como las consideraciones efectuadas por el juez ACO respecto a las pruebas y su valoración en la sentencia objeto del presente recurso. En el expediente de la presente causa se verifica que la audiencia oral única de prueba y de alegatos se efectuó el 27 de agosto del 2025 y conforme se constata de la documentación que obra de autos y de la grabación de la diligencia publicada en el canal institucional. En la referida diligencia, el denunciante, a través de su defensa técnica en su primera intervención, presentó prueba documental y pericial. En la fase de prueba, la defensa técnica del denunciante ejerció su derecho a la contradicción. Posteriormente, el juzgador dio paso a la intervención del denunciado para la fase de contestación y práctica de la prueba. Sin embargo, su defensor técnico argumentó que sería inútil y redundante volver a revisar los documentos que ya se habían analizado en la prueba del denunciante, por lo que únicamente solicitó que se considere como prueba lo que había señalado respecto a sus objeciones presentadas a la prueba documental y pericial. Finalizada esta intervención, el juez dio paso a los alegatos finales de las partes procesales y terminó
terminó la diligencia. En el presente caso, cabe señalar que en la sentencia dictada por el juez de primera instancia se identificaron las pruebas que serían objeto de valoración. En los párrafos 58 y 63 del fallo, el juzgador expuso las razones por las cuales admitió para su valoración la prueba documental y pericial. Con base en la prueba de cargo y su valoración, el juez llegó al convencimiento de que había comprobado la infracción electoral denunciada y por lo tanto meritaba sancionar al denunciado por haber incurrido en la conducta tipificada en el numeral 7 del artículo 278 del Código de la Democracia. Ahora bien, este tribunal, respecto a las alegaciones de la parte denunciada sobre la inexistencia de las publicaciones en los enlaces electrónicos en la red social Facebook, considera que la eventual imposibilidad de acceso ulterior no constituye per se un presupuesto que limite la verificación judicial de la conducta. Esto ya lo ha manifestado este tribunal en la causa número 478-2025-TC. En la presente causa, el denunciado, si bien negó inicialmente ser el propietario titular de la cuenta de Facebook denominada Sixto Parra Tovar, luego indica que esta cuenta, al corresponder a una fanpage, puede ser administrada por terceros. Sin embargo, no acompaña prueba que acredite sus afirmaciones. Del examen íntegro de los cuadernos procesales se verifica que en la presente causa se logró demostrar la materialidad de la infracción, así como la responsabilidad del denunciado. En este contexto, se coincide con la argumentación del juez de instancia expresada en el párrafo 78, numeral 3 de la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2025. En cuanto a la prueba pericial, es preciso señalar que del análisis integral del informe pericial, lo sustentado en la audiencia oral única de prueba y alegatos por la perito y del interrogatorio y contrainterrogatorio realizado a la experta, así como del contenido del recurso vertical de apelación, este tribunal verifica que 1. Las conclusiones del informe pericial, la perito señala que para realizar la pericia informática o de sistema se recibió el objeto y alcance de la experticia suministrando un rango de fecha de análisis del mes de junio y julio de 2023. En el mismo informe, en cuanto a las conclusiones relativas a la identificación, extracción, preservación de información, sostuvo que se puede concluir que la extracción de la información realizada de la cuenta de la red social Facebook Sixto Parra Tovar no fue manipulada y que la información extraída contiene las características originales y guarda la información inequívoca y exacta en las fechas en las que se realizaron, para lo cual se realizaron capturas de pantalla. Tercero, por otra parte, durante el interrogatorio, la perito afirmó que en el ámbito del objeto de la pericia fue fijado por el juzgador, por lo que ella hizo un barrido de publicaciones constantes en fechas posteriores. Esa actuación de la perito fue cuestionada por la defensa técnica del denunciado. En lo que corresponde a la actuación de la perito, este tribunal deja constancia de que la profesional acreditada por el Consejo de la Judicatura excedió el objeto o ámbito de la pericia, sin que cuente con alguna disposición expresa emitida por autoridad competente. Esto es, por el juez que sustanciaba a la fecha el caso y que designó y posicionó a la perito PhD Mónica Romero Pazmillo. Por otra parte, es preciso señalar que en el artículo 23, numeral 3 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial determina, entre otros, los deberes de los peritos. Entre ellos, actuar con la debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. En el mismo reglamento, en cuanto a las obligaciones generales y específicas de esos profesionales, se establece que deben cumplir con la designación dispuesta por la autoridad competente. De lo expuesto se observa que la actividad efectuada por la perito denota un incumplimiento de sus funciones, lo cual ameritaba que su conducta sea investigada por el Consejo de la Judicatura. No obstante, en el caso que nos ocupa, se observa que el juez sacó respecto al informe pericial relacionado con las publicaciones de la cuenta de Facebook del señor Sixto Parra Tovar, circunscribió su análisis a los hechos de proselitismo político descritos en las publicaciones e imágenes correspondientes a los días 28, 29 y 30 de junio del 2023. Por lo tanto, no consideró en el acervo probatorio de cargo aquellas capturas de imágenes de publicaciones que no fueron objeto de la pericia solicitada por la parte denunciante, lo cual implica que no incidió para la determinación de la materialidad de la infracción ni de la responsabilidad del denunciado, hechos ajenos a la denuncia. Adicionalmente, en cuanto a la alegación de la hora recurrente respecto a que no se consideraron todas las objeciones, este tribunal observa que de la lectura íntegra de la sentencia se verifica que cada uno de aquellos cuestionamientos fueron atendidos por el juez A. En tal circunstancia no existe vulneración a su derecho a la defensa. Finalmente, el Tribunal de Contencioso Electoral considera que en la sentencia de primera instancia se valoraron en conjunto las pruebas aportadas, así como se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes procesales, lo cual permitió al juez arribar a la conclusión de que sí se había comprobado el cometimiento de la infracción electoral y los hechos atribuidos al denunciado. En este contexto y por el análisis efectuado en los párrafos que anteceden, lo que corresponde en derecho es negar el recurso de apelación presentado por el señor Sixto Antonio Parra Tovar.
En este sentido, se proponen como puntos resolutivos: primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el señor Sixto Antonio Parra Tovar en contra de la sentencia de primera instancia. Segundo punto, remitir copia certificada de la presente causa al Consejo de la Judicatura con el objeto de que se examine en el ámbito de sus competencias la actuación de la perito PhD Mónica Romero Pazmiño. Tercero, una vez ejecutada la presente sentencia, se dispone que a través de la Secretaría General de este tribunal se devuelve el expediente al juez de instancia para que proceda con la ejecución del fallo. A consideración de los señores jueces. Señor secretario, por favor, proceda a tomar votación. Con su autorización, señora presidenta, procedo a tomar votación por el proyecto presentado por su autoridad. Abogado Richard González Dávila. Mi voto es salvado para, digamos, continuar con la línea del presidente 111-2024, que establece que a partir de mayo de esa fecha en que salió el mismo, serían controlables las redes sociales, criterio que he mantenido en algunos fallos anteriores. Gracias, doctor. Doctor Juan Patricio Maldonado Benítez. A favor. Magíster Guillermo Ortega Caicedo. A favor. Magíster Joaquín Viterillanga. A favor. Abogado Ivonne Coloma Peralta. A favor. Señora presidenta, señores jueces, siendo las 11:30, con 4 votos a favor y 1 voto salvado, queda aprobado el proyecto presentado dentro de la causa 260-2024-TC. Muy amable, señor secretario. Como siempre, mi agradecimiento por la presencia de los señores jueces. Se dispone que a través de Secretaría se dé lectura al acta correspondiente a la presente sesión, para lo cual deberán realizar la correspondiente proyección de la misma. Cumpliendo con su disposición, señora presidenta, se procede a proyectar y dar lectura el acta de la presente sesión. Con su autorización, señora presidenta, señores jueces, procedo a dar lectura del acta número 201 TCE 2025, correspondiente a la sesión extraordinaria jurisdiccional del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral número 234-2025, PLE-TCE. A los 15 días del mes de octubre de 2025, siendo las 11:15, en forma virtual, a través del uso de herramientas telemáticas, se reúne el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para dar inicio a la sesión extraordinaria jurisdiccional número 234-2025, PLE-TCE, con la presencia de la señora jueza y de los señores jueces: abogada Ivonne Coloma Peralta, presidenta del tribunal; magíster Joaquín Viterillanga; magíster Guillermo Ortega Caicedo; doctor Juan Patricio Maldonado Benítez y abogado Richard González Dávila. Preside la sesión la abogada Ivonne Coloma Peralta, presidenta del tribunal, y actual magíster Milton Paredes como secretario general de la institución. La señora presidenta dispone la constatación del quórum y el señor secretario general deja constancia de que existe el quórum legal jurisdiccional para iniciar la presente sesión. Una vez instalada la sesión del Pleno, por Secretaría General se da lectura de la convocatoria y el orden del día. 1. Causa número 260-2024 TCE. Dado lectura del orden del día, se pone en consideración de los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones. Respecto del orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 4 votos afirmativos y 1 voto salvado, dicta sentencia de la causa número 260-2024 TCE a las 11:30. Toda vez que se trató del orden del día, la señora presidenta del tribunal agradece por la participación a los presentes y clausura la sesión a las 11:33. Hasta aquí la lectura del acta, señora presidenta, señores jueces. A consideración de los señores jueces. Aprobado. 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 Doctor Richard González. De acuerdo. Se encuentra aprobada el acta, señora presidenta, señores jueces. Muy amable, señor secretario. Siendo así, se clausura la sesión. Una muy buena tarde para todos los señores jueces. Siendo las 11:33, queda clausurada la presente sesión.